Ya se encuentra con nosotros y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor Francisco Medina, es el gerente de asuntos corporativos de Sumagol. Qué gusto saludarlo, señor Medina, muy amable, buen día, muy gentil. ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Encantado de poder conversar contigo y con tus oyentes y acá dispuesto a responder tus preguntas. Usted está participando en el Congreso Internacional Macrosur Minero Comasurmin, certamen que se realiza en Moquegua y uno de los temas que se aborda precisamente es el tema de la minería ilegal, su avance, los peligros que representa para el país. Ustedes desde Sumagol han afrontado los efectos de la minería ilegal, o vienen afrontando los efectos de la minería ilegal en la zona de Huamachuco, en todo el corredor de la Sierra Liberteña, ¿no? ¿Cuáles son estos efectos de la minería ilegal y cuáles son los riesgos, dentro de la experiencia que ustedes tienen, que esto se expanda en otras regiones del país? Sí, claro, a ver, mira, José, en principio, efectivamente, estoy participando en el evento y el tema que me toca a mí exponer en el panel en que participé era, en principio, sobre sostenibilidad y trabajo a futuro con los áreas de influencia de los caseríos o comunidades. ¿Por qué hablé o por qué se habló en este panel sobre la ilegalidad, sobre el reinfo, sobre la problemática que se está generando? Porque pretender hacer lo que hacemos las empresas formales, las mineras formales, trabajando bajo todos los parámetros de ley a nivel de supervisiones de las entidades correspondientes, ofreciendo un trabajo formal, llegando a desarrollar un área sostenible hacia futuro, porque tenemos que tener en claro también de que la operación minera dura un tiempo. Entonces, trabajar con las zonas de influencia y luego no darles oportunidades de desarrollo hacia adelante, en algún momento la operación va a desaparecer y tenemos que dejar algo en esas zonas. Y ese algo es posibilidades empresariales, trabajo, desarrollo, infraestructura, y eso se hace a través de la formalidad. El gran problema, y por eso es que justamente nace este punto de hablar de la ilegalidad, es que no podemos, o es mucho más complicado, ser formales y trabajar de manera adecuada, de la mano con los caseríos o poblaciones cercanas, cuando tenemos a la ilegalidad de lado. Y cuando hablamos de la ilegalidad, y esto es importante que tus seguidores lo entiendan, eh, estamos hablando de gente que hace minería desde algún terreno superficial, pero ingresa a las concesiones que corresponden a las empresas y literalmente lo que hacen es robar el mineral. Entonces, para que lo entienda tus seguidores, en el Perú la ley te dice que tú eres propietario de lo superficial, pero lo que hay en el subsuelo, que son las riquezas naturales, son del Estado y el Estado las concesiona a, la, a determinadas empresas que invierten para poder extraer estas riquezas y a través de eso se reparte el canon, se pagan utilidades y se dan oportunidades de trabajo. Si nosotros permitimos que los ilegales saquen ese mineral sin condiciones adecuadas, sin cuidado del medio ambiente, lo que va a generarse, y sin pagar impuestos, ¿no es cierto? Generando delincuencia, generando manejo de productos inapropiados, usando dinamita. Todo eso lo que va a generar es un problema de ilegalidad que trae delincuencia y va a hacer que sea más complejo formalizar. Entonces, como bien lo decías, José, nosotros tenemos una experiencia que quizás es la única, el único caso de minería de una empresa formal minera que trabaja con todos los parámetros, que se ha podido posicionar en una zona que estaba plagada de ilegales. En el Cerro del Toro hace varios años había hasta 5.000 ilegales. Sí, es en Y Huamachuco, nosotros hemos trabajado, perdón, en, sí, Huam- José, te escucho. en Huamachuco, el Cerro del Toro, para ubicar a nuestros oyentes, ¿no? En Sánchez Carrión, sí, Correcto, así es. exacto. Había más de 5.000 ilegales. Y el trabajo que se ha hecho en Sumagol y que le ha permitido convertirse ahora en una de las principales productoras, trabajando de la mano con autoridades y población, no fue trabajar
o buscar algún acercamiento con los ilegales. Fue ir trabajando una estrategia para que los ilegales se vayan. Punto principal de la estrategia fue quienes trabajaban con ellos y eran de los caseríos de las zonas. Nosotros generamos también en la operación necesidad laboral. Empezamos a hacer que ellos trabajen con nosotros. O sea, le quitamos la mano de obra barata a los ilegales. En algún momento trataron de traer gente de fuera, foráneos, pero a los caseríos, a las poblaciones no les gusta mucho esto. Entonces, el primer punto es generar empleo formal. El 100% de la mano de obra no calificada que trabajamos nosotros es de los caseríos de la zona de influencia. Y más del 51% del general, mano de obra calificada y no calificada, son de la zona de influencia que tenemos. Entonces, eso genera un acercamiento. Un, Casi el 60% de la maquinaria que trabaja con nosotros son de contratas que caseríos, que estamos hablando de pobladores, personas que antes no tenían una empresa y actualmente, bien sea alquilando primero la maquinaria y luego haciéndose propietarios, están generando una visión hacia el futuro distinta, una sostenibilidad. Y hemos dado oportunidades, lo que es obras civiles, el 100% de las obras civiles la hacen empresarios y que se han formado recién como empresarios y están trabajando de los caseríos. Entonces, esto es clave. Y hay un ejemplo que sí siempre nos encanta mencionar porque es realmente un caso muy particular, es que como nosotros trabajamos eh, con muchos contratas, se han formado 6 comedores que son manejados por señoras de la población y que le dan más de 1.500, 2.000 raciones diarias a los que trabajan con nosotros en las contratas. Eso quiere decir que ahora tienen un trabajo fijo, un cliente cautivo y se han convertido en empresarios. Entonces la pregunta es, ¿qué genera la minería ilegal? Genera un problema que hace que las empresas formales tengan problemas en cumplir sus metas y cumplir con esta extracción del mineral autorizada por el Estado, en el sentido de que les roban el mineral. Y no solamente que retiran el mineral, sino que roban la veta, la parte principal, y dejan pues el diseminado, entonces lo cual baja la ley y contaminan la zona. Ahora, Entonces, el punto principal, si solamente ahí termino, laboralmente los hemos apoyado, legalmente los hemos denunciado, como es lógico, y eso ha permitido que se reduzca la cantidad y hemos trabajado con la gente de la zona y eso nos ha enfocado a desarrollarnos y reducir casi, quedan algunos en su totalidad, la minería ilegal. Lamentablemente el tema del reinfo todavía sigue generando un problema ahí y eso es un tema que hay que enfrentar, ¿no? usted señalaba algo muy interesante, señor Francisco Medina, ¿no? El tema que la minería formal, la que aporta sus tributos, la que genera canon, la que genera regalías, la que da justamente posibilidades de empleo digno, la que genera oportunidades, nuevos emprendimientos, ha ido avanzando en el país, ¿no? Pero también nos encontramos con una realidad que es el avance de la minería ilegal y lo más peligroso que va asociado en muchos casos por crimen organizado, ¿no? Cómo está analizando, usted es un conocedor en el tema, este avance expansivo, peligroso de la minería ilegal en el norte del país? Le puedo citar varios casos. El Corredor de la Libertad es uno, el otro es Lambayeque, el otro es Cajamarca, la zona de Cajabamba, el otro es Piura, a donde llegamos, Suyo, Lomas, Sapillica, Paima. Si nos vamos al sur del país, donde usted se encuentra en estos momentos, Arequipa, vamos a Puno, La Nanea, Rinconada, Madre de Dios, etcétera, etcétera. La gran pregunta es cómo logramos que exista un proceso de formalización donde ganen todos. Esa es la gran pregunta, porque usted acaba de detallar con lujo de detalles cómo viven en carne propia en la zona de Huamachuco, en Sánchez Carrión. Yo he tenido oportunidad de conocer el Cerro del Toro, y en realidad era tierra de nadie. Sí, entonces la gran pregunta es cómo hacemos para incorporar y que tengan todos esos beneficios sostenibles. En principio, José, dando oportunidades, que es lo que yo explicaba, y denunciando a los que están haciendo minería ilegal. Ahí, como les digo, nosotros
los hemos enfrentado. Hemos trabajado para ganarle el espacio, pero dando oportunidades laborales, empresariales. Y hay un punto que es clave, que también es importante mencionar, José. Nosotros, como empresa, como operación, no le compramos un solo gramo de mineral a los ilegales. Y eso es fundamental, porque al comprarles los fortalecemos. Y al fortalecemos, seguimos haciendo que crezca la ilegalidad en la zona. Entonces, yo mencionaba en la exposición que tenemos una, un proceso de formalización que nunca se formaliza. Y suena rara la frase, pero es la Paradójico, verdad. es una paradoja, ¿no? En el año 2000, exacto, formalización que no se formaliza, ¿no? Y eso es un tema complicado. Y yo ponía un ejemplo ahí, José, que además tú te debes acordar perfectamente. Eh, Antiguamente, cuando uno se compraba un carro y no le entregaban la placa por demora, porque ahora ya no te pueden entregar el carro hasta que no tenga la placa, pero antes, a veces por presión, ya te entregaban el carro, pero te lo entregaban sin placas durante 1 o 2 semanas. Y tendíamos a hacer un papelito normal, una hoja en blanco, que donde poníamos placas en trámite. Y salíamos a manejar con nuestra placa sin trámite y no había problema. Bueno, el Reinfo actualmente, José, cumple esa función. Es un, Placas es un en trámite. pasaporte a la ilegalidad, es la verdad, un pasaporte a la ilegalidad. Exacto, es tener esas placas en trámite con una gran diferencia, que las placas salían a la semana. El Reinfo ya lleva, bueno, el Reinfo no, pero la formalización más el Reinfo que entra en el 2012, ya lleva 14 años. Entonces, seguimos manejando esta ilegalidad durante 14 años y genera robo, delincuencia, bandas organizadas, y está generando un problema que limita que haya una minería formal que sea realmente sostenible, yendo con la propuesta de la ODS para trabajar sostenibilidad, que implica simplemente que lo que hacemos nosotros en una zona beneficie también a la población. Nosotros lo estamos haciendo con oportunidades, pero ese es el gran problema y el gran peligro de la ilegalidad. Ahora, Y el rey, gran parte de eso. Sí, perdona, José. señor Medina, y ahora nos encontramos ante un riesgo latente, ¿no? Porque en el Parlamento Nacional hay un conjunto de bancadas, de operadores políticos, porque en realidad son operadores políticos, lo que intentan que amplíe el reino. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que es peligroso, mencionaste en algún momento esa palabra, y es realmente una locura porque va a seguir ampliando este problema. Un poco para entender el esquema, nosotros hemos tenido casos de extracción, como digo, quedan algunas zonas de ilegales, hay una zona cercana que se meten desde su terreno, efectivamente, pero se meten a nuestra concesión y sacan camiones con mineral, obviamente durante la noche, porque eso es robo, ¿no? Y con las condiciones paupérrimas que tienen en esos socavones donde incluso utilizan niños, porque el tamaño es tan pequeño que un adulto no puede entrar. Y sacan el mineral filmado, fotografiado, seguido por un grupo encargado por nosotros, que lo siguen hacia dónde van, y ese mineral baja hacia Trujillo. Y baja hacia Trujillo, y en Trujillo se encuentra a la policía que los detiene para ver de dónde viene el mineral. Y la guía de remisión del mineral es de un reinfo de Patás. Señores, ese mineral no ha sido cargado en Patás, ha sido cargado en Huachuco. ¿Por qué presento un reinfo de Patás? Entonces, a eso se presta. Y como información que creo que es importante, José, en La Libertad, tengo una información que se puede revisar y está es información abierta para todos. Existen miles de reinfos, ¿no? Una gran cantidad de reinfos, pero solo existen 3.200 reinfos vigentes. 3.200. Y acá viene lo interesante. En La Libertad hay más de 33.000 mineros ilegales. ¿Qué Y, sucede acá? ¿A quién le venden estos mineros ilegales? A los que tienen reinfo, ¿no es cierto? Y los que tienen reinfo, que tienen este permiso para, lo llevan y lo venden y digamos, lo llevan a las plantas para que las plantas lo puedan comprar. Entonces, al final, ¿a quién le están comprando?
a los ilegales. Incluso hay algunos organismos que ni siquiera hacen extracción. ¿Y sabe por qué Simplemente ocurre, señor compran. Medina? Señor Medina, esto ocurre porque la corrupción ha cruzado de manera transversal. Y ahí en el Absolutamente. corredor liberteño, el corredor de la Sierra de la Libertad, hay buenos policías, pero también hay malos policías. Hay buenos fiscales, pero también hay malos fiscales. Hay que investigar a funcionarios de Dirección Regional de Minería, etcétera, etcétera, a los propios funcionarios de los gobiernos locales. Eso es lo que está ocurriendo. Una pregunta final. ¿Qué opinión tiene? Sí, claro. Porque hay quienes salen al frente a cuestionar, a poner en cuestionamiento a la minería formal, a la gran minería, a la sostenible, a la que aporta. Pero hay organismos, Comité de Defensa, Frente de Defensa y organismos no gubernamentales que no dicen absolutamente nada frente a la minería ilegal. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Bueno, porque en principio, en el caso de estas organizaciones no gubernamentales, pues la minería ilegal es, es mucho más grande, es mucho más interesante para ellos poder hacer bulla. Pero hay un tema que es bien importante, José. Yo creo que hay dos puntos claves en esta problemática de la minería y el cuestionamiento que tiene. El primero lo expliqué al comienzo, que es que la minería, las riquezas pertenecen al Estado y durante años se ha puesto en la cabeza de la gente, se llevan tu riqueza, se llevan... No, es que no es del propietario del terreno, es del Estado. Y acá lo importante no es hacerles creer que es su riqueza y que se levanten, no, acá lo importante es hacerles saber que con la minería formal, que es lo que estamos haciendo nosotros en Suma, pueden trabajar de la mano y sacar beneficio, pero no porque la riqueza es de ellos, sino porque estamos haciendo un proyecto sostenible y responsable para que todos se beneficien. Y el segundo gran punto es que hay un manejo informativo, y en especial de estas organizaciones no gubernamentales que tienen, pues, no todas, ¿no? Pero algunas tienen ciertos intereses, eh, de decir que la minería pues contamina y es lo peor que hay. Hay un tema que es claro, José. Durante años, cuando, digamos, desde el siglo pasado, inicio del siglo pasado, cuando hay un problema, se termina con la guerra con Chile y el Perú pues está muy mal económicamente, llega inversión de todos lados, extranjera, y hay una minería absolutamente con muy pocos controles, que genera contaminación, y eso nadie lo va a negar. Nosotros no podemos no mirar atrás y decir esto pasó, pero en los años 80 y ya en los 90, cuando comienza el proceso de formalización y supervisión minera, durante esos años han aparecido tantos controles, instituciones que supervisan, que fiscalizan, y tanto avance en la minería formal, que actualmente yo sí te puedo decir que la minería prácticamente es la industria menos contaminante. Más contaminante es la agricultura, más contaminantes son otras industrias, porque la minería ha asumido tantos controles que reutiliza el agua, no hace vertimentos. Evidentemente, siempre hay algunos controles que hay que mejorar y para eso suben la OEFA, el ANA o Sinermin y nos fiscalizan a nosotros. La pregunta es, ¿cuándo los gobiernos regionales, que son los responsables de fiscalizar a la minería, pequeña minería, van y lo fiscalizan? Muy poco. Casi nada. Entonces, como bien tú lo dices, casi nada. Para los formales, para los que quieren trabajar de la mano con la población, dar sostenibilidad y volverlos empresarios y darles oportunidades laborales, van, fiscalizan. Y muchas veces nosotros tenemos en los últimos 3 años como empresa más de 15 fiscalizaciones y las hemos pasado, hay alguna que otra observación que se maneja, pero está todo avanzando y estamos trabajando bien. Ha Muy, habido cero fiscalizaciones muy bien. a los ilegales que están en la zona. Don Francisco Medina, gerente de Asunto Corporativo de Sumagol. Ha sido un gusto conversar con usted. Yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, muy gentil. Al contrario, José, muy amable contigo y un saludo a todos tus oyentes y siempre a la mano para lo que necesiten. Muy gentil.